No se olviden que los nodos son rígidos, infinitamente rígidos. Estamos hablando de los nodos. Esos nodos, que ahora lo estoy repintando y lo voy a poner con rojo para que no haya confusión alguna. Esos son los nodos. Esos son los que están ligados a los resortes, no las barras. ¿Ok? Siempre las barras van a estar sujetas a los nodos. Y ya lo sabemos eso. Entonces, en este caso, estamos hablando de un efecto externo a los nodos, externos a la estructura, y que se manifiesta en los nodos. Es como si fueran como las cargas, ¿no? Que también son efectos externos que se aplican a los nodos. Lo mismo acá, un efecto externo, pero que se aplica a los nodos. Por lo tanto, para donde se vaya el nodo, le van a seguir las barras, eso se llama compatibilidad, ¿no? Pero en este caso no hay grado de libertad absoluto, es decir, que no es que el nodo esté libre, como este nodo que estoy señalando, el numerémoslo, pongámosle el número 1, 2, 3, 4. Entonces, los nudos 1, 3 y 4 tienen cierta restricción. En cambio, el nudo 2 es totalmente libre. Eso queda absolutamente claro. ¿Cuál va a ser la restricción? El resorte. Los nudos 1 y 4 tienen restricción en las 3 direcciones. No se olvide que cada nodo tiene 3 direcciones, 3 componentes de su espacio vectorial. Y el nudo 3 también tiene 3, pero solamente la dirección horizontal está restringida en el nudo 3. Hay una restricción parcial al movimiento. Y lógicamente viene la pregunta, ¿cuánto puede moverse? Eso de cuánto va a estar en función a lo que le permita el resorte. Por lo tanto, vamos a hablar del resorte. Es externo, un efecto externo. No forma parte de la estructura. Quiero que quede absolutamente claro eso. Pero si no lo ven así, no funciona. ¿Ok? Entonces, hablemos del resorte. Vamos a poner una pizarra. Bueno. Si tenemos un resorte cualquiera, que ya lo hemos visto esto en física, ¿no? Es muy común ver esto en física. Claro que nosotros vamos a asociar un espacio vectorial. Ahí está ese resorte. Es un perfecto elástico, ¿no? Que sigue la ley de Hooke. Por lo tanto, puede almacenar energía, ¿no? Si le aplicamos una fuerza, es lógico que ese resorte se va a estirar en dirección de la fuerza. Un valor delta. ¿No es cierto? Ahora bien, ese resorte está hecho de un material, ¿no? De un material. Tiene un modo de elasticidad y que es elástico. Por lo tanto, es capaz de regresar a su posición original cuando hemos quitado la fuerza. Aquí estamos identificando el nodo, ¿no? Ahí donde
donde se le aplica la fuerza. Por lo tanto, ese resorte tendrá una rigidez que le vamos a llamar KR. A mayor rigidez, menos desplazamiento para la misma fuerza. A menor rigidez, más desplazamiento para la misma fuerza. No se olviden que la rigidez es la fuerza debido al desplazamiento unitario. Y cuando desplazamos igual a 1, pues la fuerza que se mide, cuando delta igual a 1, la fuerza que se mide es KR. Eso lo podemos hacer en el laboratorio, ¿no? Para poder medir exactamente cuánto es la rigidez. Lo mismo podríamos hacer con el espiral, ¿no? Igual la espiral, está el nodo, pero ese está así en la espiral, ¿no? Restringe el movimiento angular. El movimiento angular de giro. Igual tendrá una rigidez al giro en este caso, ¿no? Y cuando el giro es igual a 1, vamos a tener entonces la rigidez de este resorte angular. Entonces, igual almacena energía cuando se deforma, igual, o cuando es sometido a una fuerza en cualquiera de sus direcciones, obviamente que va a ser en la dirección del resorte, ¿no? No podemos introducirle a ese resorte que está arriba una fuerza vertical, no tiene sentido. No tendría sentido, tiene que ser la fuerza en la dirección que pueda resistir el resorte. Es así. ¿Ok? Entonces, esas son las condicionantes del resorte que vamos a usar. Va a tener una rigidez. Mientras más grande esa rigidez, el resorte se deforma menos. Mientras más pequeña la rigidez, el resorte se deforma más. Por lo tanto, a medida que baja la rigidez, se hace más flexible, decimos el resorte. No se olviden que la flexibilidad es recíproca de la rigidez. A mayor rigidez, menos flexibilidad. A menor rigidez, más flexibilidad. ¿Está bien? Bueno, entonces volvemos a nuestro dibujito. Vamos a suponer que ya tenemos la ecuación. Vamos a habilitarlo. F mayúscula, ¿no? F igual la matriz de rigidez de la estructura por los desplazamientos, ¿no? De los nodos. Esa es la ecuación ensamblada ya. Ya está ensamblada. Pero fíjense que aquí ya no hay apoyo como lo conocemos, ya no hay apoyos fijos. Es decir que el vector de desplazamiento, este de acá, el que está el campo de desplazamiento que le decimos de los nodos, todos los valores son incógnitas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya no hay ceros ahí. Lo que hay son desplazamientos incógnitas, pero van a ser todos. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y dónde metemos entonces la rigidez del resorte? Quiere decir que esas rigideces van a modificar la matriz, le van a cambiar su condición de matriz singular, ¿no? Sin resorte, sin apoyo, sin nada, así como ensamblamos toda matriz se ensambla sin apoyo, sin nada, ¿no es cierto? Es después que metemos los apoyos para poner ahí desplazamiento cero y listo, ¿no? Y reordenar o tarjar filas y columnas y qué sé yo, y llegar al rango de la matriz. Eso ya lo vimos. Pero eso es después de ensamblar la matriz.
En este caso, después de ensamblar la matriz, le hemos metido resorte. Entonces la pregunta, ¿cómo afecta? Obviamente tiene que verse afectada la matriz de rigidez, ¿no? ¿Y cómo se va a ver afectada la matriz de rigidez? Ustedes se preguntarán. Para eso vamos a ir a la ecuación de equilibrio. Ustedes saben que la ecuación de equilibrio vamos a hacerla aquí abajito. En otra pizarra. Mejor porque voy a tener que hacer otro dibujito. Voy a hacer otro dibujito en esta pizarra. Voy a colocar un nodo. Y vamos a ver que varios elementos están unidos a ese nodo, ¿no? El elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, 4, 5, ¿no? Hasta el mésimo. Son m elementos, ¿no? M elementos que concurren a ese nodo K. ¿Qué le podemos llamar al nodo K? ¿Ok? O el nodo I, el nodo lo que sea. Bueno, el nodo K le vamos a llamar. Concurren n elementos. Vamos a ver el equilibrio del nodo. ¿A qué es igual al equilibrio del nudo? Fíjense que cada barra tiene una fuerza, ¿no es cierto?, que lo une al nodo, y un desplazamiento, o sea, por equilibrio y por compatibilidad, no lo une al nodo. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, cualquier fuerza externa al aplicar al nodo, cualquier fuerza, llamémosle F, K, al nodo K, ¿qué va a hacer? Esto es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en los extremos de esos elementos, ¿no es cierto? Podemos llamarle I igual 0 hasta M, pues son M barras de las fuerzas P, porque todo tiene que ser rotado, ¿no? Las fuerzas internas P, ¿no? De los elementos I, ¿no? Vamos a poner supra ahí, porque siempre ponemos arribita, ¿no?, el número del elemento. De todos los elementos que concurren al nudo, pero en la dirección K. En la dirección K. A ver, vamos a ponerlo más clarito. Los I elementos en el extremo K. Porque no se olviden que los elementos tienen dos extremos. Los extremos K de los I elementos, de los M elementos que concurren al nudo K. Esa es la ecuación de equilibrio para un nodo, no es para toda la estructura. Para un nodo, pues estamos hablando de nodos. Y ya sabemos que la expresión, ¿no?, de la fuerza es igual a la matriz de rigidez del elemento, ¿sí, no?, multiplicado por los desplazamientos, todo rotado, ¿no? Esa es la expresión de fuerza de cada elemento, Fíjense que el desplazamiento es común a todos los elementos. Como estamos hablando del nudo K, ¿no?, del nodo K, le pondremos aquí K. K. Ese desplazamiento, decíamos, es común. Todos los elementos que concurren a ese nodo experimentan ese desplazamiento. Por lo tanto, va a ser el mismo en esa sumatoria. Eso queda claro, ¿no? Va a ser exactamente el mismo desplazamiento para todos los elementos.
De modo que lo que vamos a sumar, pues, la matriz, son las matrices nomás de rigidez de los elementos. Por lo tanto, vamos a hacer otra pizarra. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza en el nodo K es igual a la sumatoria. Vamos a factorizar entonces lo que es común, ¿no? Los desplazamientos K por la sumatoria de I igual 1 hasta M, son M elementos de la fuerza, de los M elementos, ¿no? Y obviamente tenemos, ¿no? Ese es para un nodo. De estas ecuaciones vamos a tener N ecuaciones, porque son N nodos. O sea, lo que quiere decir, esta expresión de aquí es la que nos interesa, fíjense. Ah, no, hay un error acá. No he puesto P. Hay un error. Estoy reemplazando, ¿no? A ver, lo haremos de nuevo. Ahí estoy mal. Está mal esto. Lo haremos así más bien. Igual a como estaba, ¿no? La sumatoria de igual 1 hasta M. En vez de P, vamos a poner entonces la matriz K de los elementos, del elemento, en este caso del iésimo elemento, por los desplazamientos. Eso. Ahora sí. No, este no es K, porque es el mismo nodo, ¿no? Decíamos es K, ¿no? Porque es el desplazamiento para todos los elementos es el mismo. Eso es. Por lo tanto, esto de acá es constante respecto de I, ¿no? Constante, ese era lo que quería yo. Constante respecto de I, entonces va a quedar que la fuerza, ahora sí está bien, igual al desplazamiento común, acá para todos los elementos, por esa sumatoria, ¿no? O sea, el K del elemento 1 más la matriz de rigidez del elemento 2 más, ¿no? El elemento M. Eso es. Quiere decir que esta de acá es la rigidez del nodo. La rigidez del nodo. Del nodo. ¿Cuál nodo? El nodo K. Esa es la rigidez del nodo. Y eso lo vamos a encontrar en esta ecuación, F igual K por delta, que ya vimos que es la matriz ensamblada. Obviamente que ¿dónde la vamos a encontrar? En la diagonal principal. Aquí lo vamos a encontrar. Todas las matrices de los nodos están en la diagonal principal. Y fíjense que esas ecuaciones que hemos puesto, todas esas matrices son de 3 por 3, ¿no? Porque son 3 fuerzas nomás en cada nodo. Por lo tanto, son 3 filas ahí. De modo que las matrices de los nodos van a estar en la diagonal principal de la matriz de rigidez. Esa es la conclusión, ¿no? Vamos a ir a otra pizarra. Entonces, si tenemos la ecuación F, digamos, ¿no? De cualquier estructura, ¿no? N fuerza. Porque hay N nodo, igual. Aquí va a estar la matriz de rigidez de la estructura, ya, ¿no? Desplazamiento 1, desplazamiento 2, está perfectamente 3N, ¿no? 3N, acá también 3N. Porque está la estructura, digamos, perfectamente, toda la matriz está desglosada, toda.
Entonces, fíjense que aquí vamos a tener, si agrupamos de 3 en 3, porque estos son del nudo 1 para el nudo 1, después tendremos para el nudo 2, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí vamos a tener bloques de 3 por 3, ¿no? Y aquí otro, y así, ¿no? En sí, esta es la matriz K, esta es la matriz K de la estructura, ¿no? Esta matriz de acá que hemos hecho, no están fallando el pulso. Entonces, esta matriz K va a tener, fíjense, bloques de 3 por 3 en toda su diagonal. Puros submatrices de 3 por 3. Esas son las matrices de los nodos. De los nodos. ¿No es cierto? Obviamente que nosotros no vemos cómo se forman porque hacemos el producto matricial de la matriz A y la matriz de equilibrio y la matriz de compatibilidad, no por eso es que no lo vemos. Pero prácticamente ocurre esto, como si hiciera, lo que ocurre es que en el procedimiento de ensamble no hemos visto, no se aprecia, digámoslo así, el equilibrio nudo por nudo, sino el total, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto. Si hiciéramos el ensamble nudo por nudo, tendríamos que hacer esto que vemos en la pizarra, que no lo hemos hecho. ¿Por qué esta es una metodología global, como siempre la hemos visto, ¿no? Esa es su naturaleza, su forma, la forma de verla y de analizarla. En definitiva, vamos a tener entonces, para cualquier matriz que sea, ¿no? Cualquier ecuación matricial de una estructura, ¿no? Tenemos las tres fuerzas, F1, F2, F3 del primer nudo, ¿no? Este es el nudo 1. Luego tenemos la fuerza del nudo 2, F4, F5, F6, el nudo 2. Luego tenemos la del nudo 3, la del nudo 4, etcétera, ¿no? Y la última va a ser el nudo N. F, le vamos a poner F, 3 por N, va a ser 3 por N menos 1 y 3 por N menos 2, ¿no? Las tres últimas. Todo esto hace el campo de fuerza. Y acá vamos a tener la matriz de rigidez, obviamente, ¿no? Entonces, en correspondencia a estos tres, aquí vamos a tener la matriz del nodo 1. En correspondencia a estos otros tres, aquí en esta diagonal vamos a tener la matriz de rigidez del nudo 2. En correspondencia a los otros tres, acá vamos a tener la matriz de rigidez del nudo 3 y así sucesivamente. En la diagonal principal vamos a poder perfectamente identificar las matrices de los nodos. Que vuelvo a repetir, si quieren no necesitamos calcularla porque ya está ahí lo vemos los números, ¿no? Porque ya está ensamblada la estructura, ahí está, no hay necesidad de calcularla, ¿no? Pero si quieren lo pueden verificar haciendo esta operación. No es necesario que lo hagan porque obviamente ya está hecho aquí. Bueno, está perfectamente claro eso, ¿no? ¿Cómo podemos identificar las matrices de los nodos? Así de sencillo. No hay nada que es una simple partición y le va a dar la matriz de los nodos. No se olviden que es de 3 por 3, ¿no? 3 por 3. Ahí están todas las matrices de los nodos en la diagonal principal de la matriz K. Eso es así. Entonces, quiero que quede claro que esta ecuación, los nodos están en la diagonal principal de la matriz K y son las rigideces de los nodos. Son matrices de 3 por 3. No hay cómo pelarle, no hay cómo no saber identificar. Se hace una sencilla participación. Cada 3 filas y cada 3 columnas y la van a encontrar. Las matrices de 3 por 3. Pero este ensamble habíamos dicho de la estructura sin apoyo, ¿no es cierto?
Luego le colocamos el apoyo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, podemos, en vez de poner apoyos así rígidos que no permitan desplazamiento, le ponemos resorte, tal como vimos aquí, ¿no? En este ejemplo. ¿Dónde está aquí? Ahí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, obviamente que vámonos otra vez al elemento, aquí a esto. Fíjense, ahí en mi elemento que concurre al nudo K, ¿no? Ya lo dijimos, ya lo sabemos. Y esta es la ecuación que acabamos de ver. Bueno, resulta que, ¿cuál es este de aquí? Ahora le vamos a poner un resorte. En X, en Y y en Z. Les vuelvo a repetir, por eso era importante que identifiquen el nodo. Eso está aplicado a los nodos, ¿no? Esos resortes están aplicados directamente al nodo. Obviamente que ya el nodo no se va a mover libremente. Ya no, porque cada resorte tiene una rigidez. Le vamos a llamar a este resorte la rigidez KX, a la rigidez vertical KY y a la otra KZ. 3 rigideces que tiene el resorte. Si yo lo quito el resorte, queda la ecuación así, ¿no? Como está arriba. Pero al añadirle el resorte, pues aumenta la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza que se opone, porque son los resortes que oponen fuerza. Quiere decir que el equilibrio se modifica. La ecuación de la derecha se va a modificar. Y para que haya equilibrio, necesariamente tiene que haber aquí más que más la fuerza aplicada a los resortes. Pero como hemos expresado la expresión como matriz, ¿no? Aquí ya no va la sumatoria de, fíjense, de la fuerza, sino de K por delta, ¿no? Es lo mismo, la fuerza, K por delta, en el extremo del elemento. Pero por otro lado, el desplazamiento también se modifica, pero sigue siendo el mismo desplazamiento para todos, incluido el resorte, ¿no? Lo que quiere decir que también el resorte tiene una matriz, K, ¿no? Sí o sí. Al tener fuerza reactiva, porque reacciona a los resortes, al movimiento del nudo, al tener fuerza reactiva, lógicamente que tienen rigidez. Por eso queda perfectamente claro que toda fuerza es igual a la rigidez, toda fuerza, en general, ¿no? Toda fuerza, no estamos así. Toda fuerza es igual a la rigidez por desplazamiento. Entonces, si el resorte tiene una rigidez, al multiplicar por el desplazamiento, vamos a tener la fuerza reactiva del resorte sobre el nodo. Eso quiere decir que los resortes en conjunto tienen una matriz, que le vamos a llamar matriz de resorte. ¿Eh? Es sencillamente formarla. Eso no se calcula porque cada resorte ya trae de fábrica su valor de rigidez. Entonces nosotros le vamos a llamar a la matriz de rigidez del resorte, así le vamos a llamar KR. Va a ser una matriz de 3 por 3, donde acá va a estar la rigidez X, acá la rigidez Y y aquí la rigidez Z. Y todos los otros valores van a ser ceros. Esa es la matriz de rigidez del resorte, de los 3 resortes.
Entonces, si nosotros tenemos que la rigidez del nodo K es la sumatoria de las rigideces, habíamos visto, ¿no? De las rigideces aportantes de los elementos, de los I elementos, en el nodo K. Entonces quiere decir que esta sumatoria, a esta sumatoria tiene que aumentársele la de resorte. ¿Por qué? Porque ha aumentado la rigidez del nodo. Ha aumentado la rigidez del nodo en proporción a los resortes. Está claro eso, ¿no? Al poner los resortes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentando la rigidez del nodo. Por eso es que le sumamos. Y siempre ese valor es positivo. Por la matriz de resorte, por lo tanto, siempre va a ser definida positiva. Siempre. De modo que los nodos se van a ver afectados por un aumento de su rigidez en proporción directa a los resortes. No es más. Esta sumatoria, ya vuelvo a repetir, está en la diagonal, ya está hecho, ese resultado ya está hecho y se está en la matriz de rigidez del elemento en la diagonal principal, ¿no? En bloques de 3×3, porque el nodo, la rigidez del nodo son de 3 filas y 3 columnas. ¿Ok? Así es sencillo. Así es sencillo. Quiere decir que en este ejemplo que estábamos viendo, voy a cerrar esta pizarra y nos vamos al ejemplo, creo que era este. ¿Dónde está? Ya lo perdí. No es ese, no es ese, no es ese. Desapareció la pizarra. Bueno, hacemos otro. ¿Cuál es el problema? Me hago otro dibujo, ¿no? Entonces, con negrita. Ahí tenemos el pórtico, ¿no? Sus 3 nodos. Nodo 1, 2, 4, ¿no? 4 nodos. 3, 4. 3 elementos. 4 nodos. En esa condición hemos encontrado F igual K por delta. Y ya sabemos identificar las rigideces de los nodos en esa matriz K. Entonces, cuando le aplicamos los resortes, digamos, este nodo, tres resortes, tengo que saber las rigideces de cada uno de los resortes, ¿no? KX, KY y KZ. Formo una matriz de resortes para estos resortes, que ya sabemos cómo. En la diagonal principal se ponen las rigideces. Los valores que salen de la rigidez de los resortes se pueden medir en laboratorio o de acuerdo a lo que diga el fabricante. Si nosotros lo hacemos con el suelo. Ya vamos a ver cómo podemos hacer con el suelo. Hacemos lo mismo acá. También acaba de una matriz de resorte. Y vamos a identificar en esta matriz, ¿no? El nudo 1 y el nudo 4. Las dos submatrices de los nodos. A esa submatriz le sumamos esta. Esta a la submatriz de arriba y esta a la submatriz de abajo. ¿Y qué me dicen? ¿Cambió o no cambió la dependencia lineal? Claro que sí, ¿no? Cambia la dependencia lineal.
Quiere decir que la matriz ya no es una matriz singular, ya tiene inversa cuando hemos hecho estos cambios. Y lógicamente se puede invertir directamente. Ya no necesitamos obtener el rango de la matriz directamente. ¿Por qué? Porque ya es inversible. Hemos cambiado a las filas y columnas que tenían dependencia lineal, la hemos modificado con esta suma. Listo, ya está. Directamente invertimos la matriz y el resultado son los desplazamientos en todos los nodos. Es decir, que todos los nodos ya pueden moverse, todos. Y vamos a tener los desplazamientos reales. Obviamente para cualquier fuerza, para cualquier sistema de fuerza que se le introduzca, nodal, no siempre nodal. Entonces, vamos a tener la inversión directa de la materia rígida. Ahora, digamos que aquí hay aparte del resorte, aquí le metemos un apoyo fijo. Ahí cambia la figura, ¿no? Ese nodo solamente puede girar libremente, pero no puede moverse ni a la izquierda ni a la derecha, es cero. Necesariamente tenemos que hacer reordenamiento, o sea, lo mismo del anterior, ¿no? Pero los otros quedan como si fueran nodos libres, los nodos 1 y 4, ¿no? Ahora estamos al incorporar un apoyo fijo, como ese que están viendo ahí, forzamos a que hayan desplazamientos ceros, ¿no? En el campo de desplazamiento. Por tanto, eso tenemos que tarjarlos, esas dos filas y las dos columnas, porque esas entran en dependencia lineal justamente con ese desplazamiento. Cero. Siempre en dirección del desplazamiento cero vamos a encontrarnos con dependencias lineales. En este caso, dependencia lineal cinemática. Eso es, jóvenes, así de sencillo. Así de sencillo. Por lo tanto, si tenemos una estructura con puro apoyo fijo, los cambiamos por resorte. ¿Y qué hacemos? ¿Qué rigidez le ponemos al resorte? Al resorte le ponemos rigidez alta, altísima. Obviamente números que lo pueda soportar la computadora, ¿no? Y cuando las rigideces son altas, pues los desplazamientos tienden a cero, ¿no? ¿No? En la medida en que la rigidez resorte tiende a infinito, el desplazamiento del nudo tiende a cero. Por lo tanto, para sustituir todos los apoyos fijos, los cambiamos por resorte y a esos resortes le ponemos rigidez grande, grandísima, ¿no? ¿Para qué? Para que los desplazamientos sean prácticamente cero. Si hacemos eso, vamos a tener desplazamientos así, 0,0000000, así, ¿no? 25, por ejemplo, milímetros. Cosa pues despreciable. Valores muy despreciables, prácticamente son cero. Eso es lo que hacen los software. Todos los software hacen exactamente lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes le ponen un apoyo fijo en el software comercial, le estoy hablando del RAM, del CIPE, todos. Cuando ustedes le ponen un apoyo, automáticamente el software le pone a las direcciones que ustedes pusieron un apoyo fijo, automáticamente el software le pone un resorte con rigidez grande. Por ejemplo, 1 por 10 a la, qué sé yo, 1 por 10 a la 50, por ejemplo, kilos por centímetro. Es un número grandísimo, ¿no? Pero que la computadora lo puede resolver. Y el resultado siempre van a ser valores de desplazamiento muy pequeños. Esa es la estrategia que ocurre en la práctica. Así funciona. Así funciona, jóvenes. Entonces, es muy fácil este procedimiento. Si queremos, no necesitamos
tarajar fila, tarajar nada de eso, ¿no? Sencillamente volamos, ¿no? Volamos los apoyos y en vez de ello colocamos resorte. Así de sencillo. Con una rigidez grande. Y fíjense que ya toda la matriz de rigidez de la estructura ya no va a ser singular. Directamente invertimos la matriz. Es evidente que vamos a tener que invertir una matriz más grande, es lógico, pues. Ya no es el rango. Por sí sola la matriz es rango, por sí sola. ¿No? Entonces, pero eso no es problema porque la computadora lo hace, ¿no? Hay software específico para eso, como lo hemos visto. Todo estará sujeto, lógicamente, a la capacidad de la máquina, la capacidad de memoria y todo eso. ¿Está bien? Ese es, digamos, el efecto de los resortes. Directamente, entonces, en la diagonal principal de la matriz K, reemplazamos, o mejor dicho, le sumamos, no reemplazamos, sumamos a la rigidez de los nodos, la rigidez de los resortes. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Está claringo, ¿no? Sí, quedó claro, ingeniero. Quedó perfectamente, no hay como pelarle aquí, está muy fácil esto. Pero, ingeniero, ¿No? en el software, ¿qué dificultad, digamos, hay entre tarajar y poner resortes, ya que lo hace el software, digamos, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en un ejemplo en el software, cómo lo vamos a hacer. Lo que pasa es que en el software comercial, por ejemplo, en el RAN Avances o en el CIPE, en el que sea, nosotros no metemos ni siquiera los apoyos, ¿no? Pero todo el software internamente lo hace así. Claro, en el software que vamos a hacer, nosotros que vamos a usar, en este caso el SILAB, vamos a tener que hacerlo manualmente, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En vez de tarjar, vamos a sumar solamente rigidez a la matriz. Bueno, jóvenes. Ingeniero, no sé si podría explicarme bien este concepto, siempre me da un poco de duda. La dependencia lineal, dicen, ¿no? O linealmente independiente, esto está en función de sus apoyos, ¿no? Y si es cinemáticamente libre, ¿no? Como usted lo explica, eso, no sé si lo podría explicar mejor. A ver. Este ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Es una estructura, sí. Nosotros llegamos a formar la matriz de rigidez de esta. La matriz de rigidez de esta estructura, ¿no? Ya sabemos cómo. Pero ¿qué pasa? Esta estructura sin apoyo, cuando le ponemos fuerza, ¿qué va a pasar? Sin apoyo, sin nada, porque no hemos trabajado nada, no hemos hecho nada matemáticamente. Se Se va a desplaza. estar moviendo un sólido rígido, pues, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser los desplazamientos? Infinito, pues. Quiere decir que hay una dependencia lineal cinemática en esta ecuación. Y en esta otra, delta igual F, que es la matriz de flexibilidad, ahí hay una dependencia, no hay dependencia lineal en realidad. Sencillamente no existe. Esta ecuación de acá no existe. No se puede formar. Porque es lógico, pues no. Los deltas no existen, no se ven. Aunque esté en la fuerza, aunque usted pueda, fíjese, ahí está claringa la dependencia lineal de los dos tipos. La primera,
La primera es la dependencia lineal cinemática, porque se mueve como un sólido rígido. Por tanto, la matriz K no tiene inversa. Y si esta matriz K no tiene inversa, mana, no hay inversa, o sea, K a la menos 1 no existe. Esta ecuación no existe, pues lógico, no existe, no puede formarse. Hay una dependencia lineal cinemática. ¿Cómo lo resolvemos el problema? Metiéndole apoyo, impidiendo que se mueva. ¿Qué va a pasar ahí? Sigue la matriz de rigidez, pues obviamente sigue así, como la vemos, ¿no? Como la hemos formado, ¿no? Para que tenga solución el problema hay que tarjar filas y columnas en dirección de estos apoyos que hemos puesto, de los desplazamientos ceros, ¿no es cierto? En dirección de esos desplazamientos. Porque esas son las convenciones, eso es lo que impide que eso se mueva como un sólido rígido. ¿Ok? Entonces de aquí va a surgir una ecuación ya con las fuerzas conocidas, que con esta K, que va a ser el rango de la matriz, por los desplazamientos desconocidos. Ese rango ya sabemos qué es y cómo lo encontramos, ¿no? Y de ahí se calculan los desplazamientos, pero de estos nodos, ¿no? De estos libres. Porque los otros que están cohibidos, ¿no? Son desplazamientos ceros. La hemos tarjado. Entonces, fíjense, si yo saco los apoyos, queda otra vez la ecuación, ¿no? Y se mueve como un sólido rígido. Esa es la dependencia lineal, la dependencia lineal cinemática. Cuando usted aplica una fuerza y la estructura se mueve como un sólido rígido. Ahí ocurre una dependencia lineal cinemática. ¿Está bien? Muy bien, ingeniero. Esa es la dependencia lineal cinemática. Ahora ya la estructura está en equilibrio, así con apoyo. Y fíjense que al invertir esta matriz, esta y al rango, el resultado es la matriz de flexibilidad, ¿no? Pero en un subcampo, no en todo el campo de fuerza. Es la matriz de flexibilidad en el subcampo de los nodos libres. Bueno, existe la inversa, porque para eso hemos hecho, ¿no? Del rango de la matriz existe la inversa, y esa inversa es la matriz de flexibilidad. Bueno, ¿cómo sería la dependencia lineal estática? En este caso hemos hablado de la dependencia lineal cinemática. Es raro ese caso, ¿no? Casi que no se da. Pero la estructura no debe estar en equilibrio. ¿Me entiende? Estando cinemáticamente, digamos, estando cinemáticamente admisible, que no esté en equilibrio. Ese es un problema para encontrarlo, es muy, muy complicadito, ¿no? Pero lo podemos hacer, fíjense. Muy sencillo. Es este caso. Son raros esos casos, pero puede ser que se dé, como ahora se los voy a mostrar. Dos direcciones. Fíjense que si yo meto fuerza en esa dirección, esto se va a mover como un sólido rígido. Y aunque encontremos la matriz de rigidez, esta no tiene inversa. Por lo tanto, la matriz de flexibilidad no existe. Eso, ¿no? Este ejemplo ya lo vimos. Y ahora se pregunta, ¿y qué pasa si las fuerzas son así? Verticales. Ahí hay equilibrio. Y también tiene solución el sistema. No hay estas fuerzas que permitan ese movimiento. Son casos muy raros, ¿no? Que casi que no se dan. Quizás en movimiento, ¿no? En el caso de los aviones, los trenes, todo lo que se mueve, ¿no? Porque podemos resolverlo, esos problemas aún estén en movimiento. Podemos encontrarlos después, que es lo que hace la aeronáutica. Bueno, eso es otra cosa. Bien, jóvenes. ¿Qué más? Muy bien, ingeniero.
Entonces, en conclusión, lo que nosotros, o sea, yo partía del concepto de rigidez, ¿no? Que decía usted dentro de un campo cinemáticamente admisible, y para definir eso usted dijo que todos los grados de libertad, todas las flechas no tienen restricciones, ¿no? Entonces, al final, nosotros con los apoyos prácticamente también estamos aplicando el concepto de flexibilidad, que sería estáticamente admisible, para después hallar el rango, ¿no? Claro, algo parecido a chipao, pero no importa. El concepto de rigidez, ustedes tienen dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. Cuando decimos cinemáticamente admisible, es que todas las direcciones, ¿no?, son capaces de permitir desplazamiento. Todas las direcciones. En una estructura, lógicamente, en todas las direcciones se puede introducir un desplazamiento. Pero no se olviden que el desplazamiento debe ser tal que produzca energía. Ese sí o sí, ¿no? Ingeniero, y en el caso, por ejemplo, como ahorita vimos apoyos elásticos, ¿no? Entonces, obviamente, claramente se puede ver que los apoyos elásticos, como tienen deformación, hacen trabajo, ¿no? Entonces, esos nudos están dentro del campo cinemáticamente admisible. Ahora sí, por eso es que la partida directamente es inversa. Por eso, lo va entendiendo mejor, ¿no? Ya no hay dependencia lineal cinemática, ya no existe. Todas las direcciones de la estructura son libres, todas las direcciones de los nodos son libres. En el caso del resorte, ¿no?, cuando hay totalidad de apoyos elásticos. ¿Se entiende, no? Es por eso que la matriz que se ensambla viene directamente inversa, ¿no? En cambio, cuando no es así, cuando ponemos apoyo rígido, ¿qué es lo que ocurre? Hay impedimento. Ya no es todos los apoyos, el caso de la estructura que estábamos viendo, así, empotrado y empotrado, y póngale lo que usted quiera ahí. Todas esas direcciones están impedidas. Por lo tanto, hay 3, 6, más 2, 8. 8 direcciones impedidas de movimiento, ¿no es cierto? Quiere decir que no es un campo cinemáticamente admisible. El total, ¿no? O sea, no es un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, así como está. Para que podamos ensamblar la matriz de rigidez, hay que quitar los apoyos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es eso. En realidad, ¿no? Ensamblamos la matriz de rigidez, pero sin apoyo. Después lo metemos los apoyos, ¿no? Que es lo que conduce a tarjar filas y columnas, ¿no? ¿Me entiende, no? Sí, ingeniero, está muy bien. Eso es. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase ahí y nos vemos el día del examen. No quiero seguir avanzando porque vamos a esperar terminar el examen para continuar, salir de la pena, y continuamos la próxima clase. Pasen buenas tardes. Ingeniero, acerca del práctico, no sé si podría repetir las reglas. Dijo el link al Classroom y el archivo Moodle, ¿no? Claro, el archivo del práctico lo suben al Moodle, y los videos de trabajo donde se ven trabajando haciendo el práctico, todos lo suben al Classroom. Los videos, ¿está bien? O el HTTP, ¿no? El link del video, porque por ahí lo pueden subir a YouTube o no sé dónde, a cualquier plataforma, pero ponen el link, ¿no? El video en el Classroom, todo es en el Classroom. Ahí tienen el lugar para subir. Quedamos ahí, jóvenes, pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.